Doctor Jaime, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gusto de saludarte. Hola. Me da mucho gusto saludarlos, verlas y verlos. Y gracias por la invitación a participar en esta reunión. Muy complacido y atento siempre a colaborar. Buen día. Buen día, muchas gracias. Vamos a iniciar entonces la reunión. Vamos a iniciarla formalmente. Ya sabes, aprobar el orden del día, instalarla. Y decidimos, en atención a que ya estás aquí conectado, proceder a que sea el primer punto, tu intervención, y ya después deshagamos nuestra gente. ¿Verdad? Muy gentil, claro que sí. Está listo. Muy buenos días a todas y a todos, a quienes integran el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México, municipios, y a nuestro invitado que ya se encuentra con nosotros, el doctor Jaime Hernández Vergara, así como a sus colaboradores, el licenciado Flavio López y Cristina Ivón. Hola, ¿cómo está? Buenos días a todas las personas que nos siguen en la transmisión. Vamos entonces a iniciar esta octava sesión ordinaria del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, que fue convocada con fundamento en lo dispuesto por los artículos 20 y 22 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, así como los artículos 10, 11, fracciones primera, tercera y séptima, así como 12 fracciones primera y tercera y 13 de los lineamientos de funcionamiento del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción. Procederemos a realizar el pase de asistencia. Contador Público, Luis Manuel de la Mora Ramírez. Presente. Manuel, buenos días. Maestra María Guadalupe Olivo Torres. Presente, Pepe. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días, la bienvenida. Maestra Claudia Margarita Hernández Flores. Presente. Muy buen día a todas y a todos. Buenos días, Claudia. La doctora Zulema Martínez Sánchez. No se conecta. Y el de la voz, José Guadalupe Luna Hernández. Por lo tanto, con la asistencia de 4 de los 5 integrantes, tenemos el quórum suficiente para iniciar esta sesión, que ha sido convocada con la siguiente propuesta de orden del día. El primer punto, la lista de asistencia y verificación del quórum. El segundo, la lectura y en su caso aprobación del orden del día. En virtud de la asistencia ya de nuestro invitado, el punto número 3 consistiría en la intervención del doctor Jaime Hernández Vergara, coordinador estatal México Poniente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y recorreríamos los siguientes, que son la lectura y en su caso aprobación del acta de la séptima sesión ordinaria de fecha 6 de abril de 2022, el acuerdo relativo al quinto tablero de avance del programa anual de trabajo del Comité de Participación Ciudadana correspondiente al mes de marzo, la propuesta de acuerdo por el que se aprueba la aceptación de los candidatos en el registro de organizaciones de la sociedad civil, academia, profesionistas, grupos empresariales y medios de comunicación para consolidar la red ciudadana anticorrupción del Estado de México. El posterior será la aprobación de la propuesta de acuerdo por el que se aprueba la convocatoria del tercer encuentro de comités de participación ciudadana del Estado de México y municipios. El siguiente informe de los trabajos para el diseño del programa de implementación de la PEA. El posterior, el informe de los trabajos para el diseño de indicadores de la PEA. El siguiente, el seguimiento de los acuerdos aprobados por el Comité de Participación Ciudadana. El penúltimo, sistemas municipales anticorrupción, y cerraríamos con asuntos generales. En tema de asuntos generales, si me permiten, a mí me gustaría registrar el informe sobre el avance de los trabajos que llevo en la elaboración del curso en línea sobre cultura de la legalidad. Y no sé si alguien más tuviera algún punto. No, presidente. Hola. Zule, adelante, por favor. Muy buen día a todos. Únicamente disculparme por la demora, no podía conectarme por esta vía, pero ya estoy aquí presente. Buen día a todos. Muchas gracias, registramos la asistencia. Entonces, si están de acuerdo, someteríamos a la aprobación ya el pleno del Comité de Participación Ciudadana esta propuesta de orden del día, solamente con la modificación, insisto, de la intervención del doctor Jaime Hernández Vergara,
que será el punto número 3. Quienes estén por su aprobatoria, por favor, levanten la mano. Muchas gracias. Se tiene por aprobada la orden del día y en virtud de que hemos desahogado los dos primeros puntos, procederemos a la intervención por parte de nuestro invitado. Permíteme, Jaime, por favor, dar algunas líneas básicas de tu amplio perfil profesional. Nuestro estimado invitado es doctor y maestro en administración, con especialidad en dirección en factor humano, ingeniero forestal con especialidad en economía y ordenación, diplomado en desarrollo regional, educación financiera, tecnología de la información aplicadas a la docencia, formación directiva y administración pública, con sólida formación en planeación estratégica, gestión gubernamental, dirección, calidad y procesos de certificación, con conocimientos en reingeniería de procesos, administración de riesgos y auditoría, con experiencia de 30 años en el servicio público, en particular en gerencia pública, procesos licitatorios, asesoría técnica para gobiernos estatales y municipales en uso de la información para la planeación y el catastro, líder facilitador en la impartición del taller para la construcción de indicadores de gestión en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, capacitador y coach de instructores. Experiencia como ponente instructor y docente de la Universidad Autónoma del Estado de México desde el año 2012. Jaime, bienvenido. Muchas gracias por estar en esta sesión del Comité de Participación Ciudadana del Estado de México, en la que siempre tratamos de contar con la asistencia de expertos, especialistas, representantes de la sociedad civil, cuya conocimiento y trayectoria en temas de seguimiento, estudios, indicadores, estadística y problemas relacionados con la corrupción, siempre es muy importante. Adelante, Jaime. Bienvenido. Pues muy amable, muchas gracias a todos y a todas. Gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Y me gustaría mucho que esta plática, nuestra primera plática, sea eso, el inicio de un encuentro. Siempre digo que en la vida nada es casual, todo es causal. Hay una razón de por qué estamos juntos. Seguramente tenemos que encontrar qué es lo que vamos a hacer. Y espero que esta charla inicial nos permita identificar claramente qué podemos hacer juntos, el INEGI y el sistema anticorrupción a través del Consejo de Participación Ciudadana. Seguramente lo vamos a lograr. Si les parece bien, vamos a platicar un poco sobre el tema. Los expertos son ustedes, quienes van a guiar de alguna manera y conducen el tema son ustedes. Me gustaría solamente abonar algunos elementos. Vamos a transitar en esta charla de los conceptos a una definición para poder poner la plataforma de cómo en el instituto identificamos, medimos, cuantificamos el problema de la corrupción y cómo en ese sentido podemos encontrar esta línea conjunta para poder llevar a cabo algunos trabajos. Entonces, si ponemos la presentación, por favor. Vamos a iniciar con algo que seguramente para ustedes es pues ya conocido. No solamente el tema, sino los conceptos y la definición. No sé si podemos ponerle ahí la presentación. Ya nada más veo el escritorio, pero no veo la presentación. No sé si la podamos mostrar. Si se complica, pues me dicen y entonces trato de hacerla. Yo comparto mi escritorio y la vemos aquí. Intentémoslo de esa manera. Pero bueno, mientras surgen estas vicisitudes para que podamos ratificar que estamos en vivo, en directo y a todo color. Vamos a empezar un poco a transitar en ese sentido. Vamos a hablar en primera instancia de lo que es el concepto. Un concepto que al final pudiéramos decir que todo el mundo conocemos. Pero ¿cuál es la definición que para el instituto es fundamental tener claro? Hay una definición de lo que es corrupción desde el punto de vista de lo que la misma Organización de Transparencia Internacional señala. No sé si si se puede poner, maestra Ivo. No, doctor, si quiere, ahorita me paso a su oficina para colocarla desde ahí. Déjenme ver. Bueno, si no les afecta mucho, déjenme compartir mi escritorio
Comparto mi escritorio, déjenme aquí ponerlo. A ver. Vamos a compartir la pantalla. Bueno, de todas maneras, mientras, sí me escuchan, ¿verdad? Aunque no me ven, me escuchan. ¿Cuál es esta definición a la cual... Sí, te sí vemos me y te escuchan. escuchamos. Ah, excelente. Bueno, ¿cuál es esta definición que de alguna manera, en este momento, si cada uno de ustedes nos preguntáramos cuál es el concepto que tenemos de corrupción, seguramente enriqueceríamos este concepto. Pero partamos de una base común, de una definición que para el instituto es la que estamos en ese sentido utilizando y que dice que la corrupción es el abuso, fíjense nada más, el abuso de cualquier posición de poder, ya estamos asociando dos elementos, un abuso y una condición de poder. Esta puede ser desde el punto de vista público o privado, pero tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de esto? De generar un beneficio, obviamente un beneficio indebido, a costa, y aquí hay otro elemento que subrayo, a costa del bienestar colectivo o del bienestar particular. En otras palabras, así de simple es este concepto, pero al mismo tiempo es muy complejo. Es el desvío del criterio, fíjense nada más, el desvío del criterio que debe orientar una conducta. O sea, sabemos cuál es esta escala de valores y estas conductas, y ese desvío es lo que de alguna manera cambia una decisión, y esto se considera como un acto de corrupción. ¿Qué les parece este concepto? ¿Es el que ustedes tienen también presente? ¿Es el que ustedes consideran el eje de las acciones? Abrimos un poquito esta charla para que no sea un monólogo. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan de este concepto? Zulema. No te escuchamos. Tienes cerrado el micro. Listo, ¿ya me Ahí escuchan? está. Bien, excelente, gracias. Gracias. Sí, bueno, definitivamente son conceptos que tenemos que aterrizar. Justo el día de ayer platicábamos en una reunión que tuvimos con diferentes organizaciones de la sociedad civil, en la que hay conceptos que tenemos que retomar desde nuestra vida, desde nuestra infancia. El concepto de la corrupción no debería de ser un concepto que estuviera naturalizado, sino más bien ni siquiera deberíamos de hablar de él. Deberíamos de hablar de todo lo contrario, de principios de ética, que fue parte de lo que estuvimos platicando el día de ayer, y considero que es algo que debiéramos de trabajar para que se pudiera no normalizar, sino todo lo contrario, despojarlo incluso de nuestro vocabulario. Bien, muchas gracias, Zulema, muy pertinente. Y entonces, con el comentario de Zulema, si les parece bien, yo diría que la corrupción entonces engloba numerosas conductas, siempre enunciadas, fíjense nada más, siempre están enunciadas, siempre están de alguna manera en la agenda, en los temas, pero casi nunca están bien definidas y además no están totalmente tipificadas en la ley, ¿cierto? ¿Y por qué platico esto? Porque de alguna manera empiezo a mostrar una línea de conducción entre el tema de lo que está en la reglamentación, el tema que tiene que ver con los momentos y circunstancias de las cuales se da, y empiezo también a poner ahí un boceto del tema de la impunidad y por qué la corrupción se da en lo oscuro, en la sombra, y cómo esto de alguna manera propicia, de alguna manera, inclusive, como bien decía Zulema, esta mala práctica de la normalización. Ok. Además, quiero decirles que son conductas que están totalmente apartadas de la ley y que merecen un castigo.
Sin embargo, ustedes mismos seguramente se preguntarán y sabrán de que esas conductas se circunscriben a entornos efectivamente de la oscuridad, de la opacidad. ¿O no es así? José Guadalupe, ¿qué opinas? Sí, sin duda, son compañeros la corrupción y el secretismo, el obstáculo para que se conozca lo que hacen los agentes involucrados en este tipo de conductas. Digamos que es parte de su ecosistema para sobrevivir, el secreto, el ocultamiento, el impedir que otros se enteren de que la conducta está ocurriendo, porque en la medida en que eso ocurra, sale prevaleciendo el interés de ejercer indebidamente la atribución y de obtener este beneficio ilícito. ¿Y dónde podemos observar esto de una manera directa, de una manera tangible? En los servicios públicos. Es decir, uno de los aspectos en los cuales podemos observar esto, en este puente entre la autoridad, la ciudadanía, es sin duda en esta prestación de los servicios públicos. Ahí donde podemos observar precisamente esta situación y podemos hacer visible esta condición a partir de la mala o buena prestación, eficiente o ineficiente prestación de los servicios públicos, y ahí podemos de alguna manera también dilucidar este problema. Inclusive, ustedes seguramente con la información que tienen, podrán, voy a asociar algo para meterlo en nuestro tema. Los estados de la República compiten para poder facilitar o simplificar algunos trámites. Hay estados que se llevan el top 10 porque pueden hacer un trámite para un negocio en 5 o 6 días. Hay otros donde la reglamentación implica meses para poder llevar a cabo este trámite. ¿Por qué asocio este elemento? Porque resulta que uno de los aspectos precisamente donde se observa estas conductas de corrupción son precisamente en los trámites que se hacen ante diferentes autoridades. ¿Cierto o no es cierto? ¿Qué opinan allá en la mesa, ustedes? Quisiera, gracias. Gracias, Javier. Quisiera comentar e hilvanar parte ya de los comentarios. Fíjate que los servicios públicos, la opacidad que se comentaba antes, es también un tema de volumetría. Y esos son temas que ustedes perfectamente manejan. Cuando hablamos de corrupción, podemos verla desde dos puntos, ¿no? Yo sé que hay muchas facetas en materia de corrupción, pero hay dos particulares o dos que llaman la atención y son de interés general. La gran corrupción, la opacidad que se da en las cúpulas, en esos ejercicios de recursos, y está la que genera la percepción más profunda, que es la de los servicios públicos, que es una corrupción, digamos, económicamente menos representativa a nivel de ciudadanía, haciendo trámites, pero volumétricamente por la cantidad de trámites, por la cantidad de ciudadanos y de servidores públicos involucrados, es una de las más fuertes, más presentes y más difíciles de combatir. Porque hablaba el día de ayer, ahorita que comentaba Zule, desde no meterse en la fila, platicábamos ayer, desde no copiar en los exámenes, cosas así tan simples de normalización ciudadana, al tema de, oye, empuja mi trámite, mi ficha de trámite, 2 lugares encima y te doy un chocolatito. Oye, ¿es corrupción o no es corrupción? Es corrupción no por el valor del chocolate, es corrupción porque estás abusando de una posibilidad respecto del resto de los ciudadanos, violentando el derecho principal en este trámite, a primero en tiempo, primero en derecho. Bajo esos supuestos, esa volumetría de los servicios públicos, los servicios mínimos, los más cercanos, son los que generan la percepción más alta
y seguramente los que generan este ánimo y esta descomposición, esta animadversión hacia el servicio público, por estas pequeñas, a lo mejor ínfimas acciones, pero que redundan en un medio ambiente muy complicado y en el cual nos estamos enfrentando el día de hoy. Y eso, pues ustedes lo han medido y hay unas estadísticas muy interesantes al respecto. Javier, quisiera por ahí entrar a tu comentario. Claro que sí, y entraríamos, déjame, si me permites, ser un poco irreverente y recordar la canción de Yo no me llamo Javier. Pero entramos a ese tema. Déjame hilar lo que acabas de comentar, que más es muy interesante. Hay 3 categorías para llevar a cabo las encuestas sobre este tema. Sabemos que en la corrupción existen 2 partes. Ciertamente, sabemos cuáles son y están claramente identificadas las 2 partes. Pero además tenemos 3 categorías. Una, y luego entro a esa última parte que quiero comentar de los datos. Por eso quería como hacer todo este contexto para que estuviéramos en esa presentación. Por ahí me parece que están ayudándome con la presentación. Podemos irnos a la diapositiva número 5, si les parece bien. Ok, avanzamos. Adelante. Ahí está. La pregunta es, ¿cómo le hacemos para medir todo esto? Un fenómeno tan complejo como esto. Bueno, pues aquí ustedes tienen ya una referencia de este índice de percepción que si ustedes lo observan, pues no tiene mucho tiempo. Es decir, empezamos a medir este fenómeno recientemente. En 1995 aparece ese índice de percepción de la corrupción creado en ese año. Avanzamos a la siguiente, por favor, y veamos el mapa. Veamos el mapa donde podemos darnos cuenta en esa escala de colores pues cómo está de la corrupción más alta a la menor corrupción. Vean ustedes si es una cuestión hemisférica, regional, si es una cuestión occidental-oriental, si es una cuestión norte-sur. Pueden tener muchísimas lecturas. Déjenme darles nada más algunos apuntes. Corto 2015, si como en la escuela la calificación es en escala de 10 o de 100 y sacamos 3.5 o sacamos 35 puntos, pues imagínense en qué lugar nos encontramos. ¿Sí? Prácticamente ese es el lugar en el cual nos comparamos con respecto a otros países y nos damos cuenta de manera muy gráfica la posición en la cual estamos. ¿Por qué pongo esto? Pues para que de alguna manera siempre la referencia nos ayudan a, como en cualquier diagnóstico, a saber dónde estamos parados, desde qué punto de vista y en qué lugar y en qué momento estamos, para entonces poder tomar algunas medidas a partir de ese diagnóstico. Adelante, por favor, en la siguiente diapositiva. Vamos a comentar un poco lo que tú decías. La siguiente, pues por favor. Vamos a hablar de estos 3 elementos que de cierta forma nos ayudan a medir en unas dimensiones un fenómeno tan complejo y multifactorial como es la corrupción. Si podemos avanzar la diapositiva. De todas maneras, déjenme decirles, son 3 aspectos. Uno, la percepción, y tú lo decías, hablabas de la volumetría. La percepción sobre la extensión y la frecuencia, es decir, qué tanto se da y qué tan recurrente es la corrupción. Además, podemos verlo desde otra perspectiva, podemos verlo desde la perspectiva de la exposición de ciertas conductas que están tipificadas y clasificadas como corrupción. Esa es una segunda línea para poder estudiar este tipo de fenómenos. Y una tercera, y ya la mencionaban por ahí, la escala de valores y actitudes que de cierta forma desvían una conducta que lo mencioné en la definición, para que estos 3 sean los ejes en los cuales se van a hacer una serie de estudios precisamente sobre este tema. Entonces, son esas 3 grandes líneas que dan pie precisamente a la investigación de este complejo fenómeno, pero que también nos da claramente una serie de ejes por donde podemos estudiar ese factor.
Déjenme darles algunos elementos antes de llegar a la parte de los datos. Primero, desafortunadamente, déjenme agregar ese elemento, la percepción sobre la corrupción, y voy a especificar, particularmente en el sector público, desafortunadamente, cada año va creciendo. O sea, cada año se observa que esta percepción sobre este problema va aumentando. Pero no basta con este primer dato que les doy. Déjenme darles otro. Desafortunadamente, este tema se ha posicionado en las agendas políticas y sociales, inclusive sobre el tema de la seguridad. ¿Qué da cuenta de esto? O sea, imagínense nada más de la importancia que tiene el tema y cómo de alguna manera ha trascendido y cómo se ha identificado como una situación grave, en este caso, que se tiene que intervenir. Y finalmente, algo que ya tocamos hace ratito y ahorita voy a rescatar, la impunidad. La impunidad, que como bien decías, acompaña, es el otro elemento asociado a la corrupción, y esto lo ha mantenido o la ha mantenido de cierta manera constante. Fíjense, tres elementos que pueden ser en este programa que ustedes tienen, seguramente ejes que de alguna manera tienen ustedes perfectamente identificados y que dan cuenta de los grandes, de la hoja de ruta precisamente para las acciones a partir de ese diagnóstico y de esos elementos que se pueden convertir finalmente en objetivos, en estrategias, con metas, para poder llevar a cabo acciones concretas en este orden de ideas. Adelante, por favor, en la siguiente diapositiva, déjenme hacer un puente antes. Y voy a comentarles. En México, la cifra negra del delito es superior al 90%. Y ustedes dirán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver directamente con el tema de la corrupción? Bueno, pues tiene que ver no solamente porque los delitos también entran a un proceso con este tipo de procedimientos donde también se observan, y lo vamos a ver más al ratito, con la percepción de la confianza en algunas autoridades, pero lo hilo en el sentido de que ese mismo porcentaje que observamos de la cifra negra para el caso de los delitos, también es la misma cifra negra que se tiene para los hechos de corrupción. Fíjense qué interesante. Hechos de corrupción como qué? Los sobornos, falsificación, conivenia, es decir, cuando llegan de alguna manera ese tipo de acuerdos. Y si quisiéramos de alguna manera imaginar lo que es el ciclo de las políticas públicas y la primera fase, donde es el diseño de la política pública, y este diseño de la política pública está asociada a un diagnóstico, estos serían presentes los elementos para poder llevar a cabo y elaborar políticas públicas que pudieran precisamente incidir en este problema de la corrupción. Es un primer elemento que dejamos ahí como apunte en esta charla. Adelante, por favor, a ver si podemos cambiar a la otra diapositiva. Entremos ahora a esta parte. Ya tenemos un marco, una referencia. Hay varias encuestas que hablan sobre el tema, pero voy a enfocarme a una, y la voy a asociar a una encuesta que tiene que medir la calidad e impacto gubernamental, ¿sí? O sea, lo acoto ahí, y esta encuesta abarca al Estado en pleno, es decir, ejecutivo, legislativo, judicial, órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, es decir, al Estado en pleno, donde sin duda el Estado en pleno tendría que satisfacer las necesidades de la ciudadanía como una de sus prioridades. Cito para el caso de los municipios el 115 constitucional en relación a los servicios públicos que tienen que prestar, incluyendo algunos que son susceptibles o no de concesionarse. Adelante. Estas imágenes, generalmente cuando haces una presentación, asocias una serie de imágenes
pues como para poder ilustrar de alguna manera lo que aparece en el texto. Aquí tiene dos propósitos. Vean ustedes las imágenes. ¿Qué les dicen las imágenes? Esa imagen donde está el rostro cubierto con las manos, pero observamos lo que está sucediendo, ¿qué nos indica? Que estamos queriendo no ver, pero sí estamos viendo. Hacemos como que no vemos, pero sí vemos. O pongo una especie de ventana con mis manos y entonces sí veo lo que pasa, pero tampoco pasa nada. Pues cojo esa parte, veo nada más. Así es. Y déjenme decirles que esta encuesta la aplicamos para personas mayores de 18 años y la hacemos en áreas urbanas. En áreas urbanas, particularmente en ciudades que tienen más de 100,000 habitantes. Y se enfoca a los trámites y servicios donde se identifica la corrupción de una manera mucho más frecuente. Hablando de uno de los ejes, que es la frecuencia de la corrupción. Adelante, por favor. ¿Qué más qué más podemos ver de esto? Podemos ver ya algunos datos. Como ya querían ver los datos y dijeron, bueno, ya nos echó todo un rollo del tema, pero bueno, queremos ver la información. Bueno, ok, ahí está. Hace ratito les decía del artículo 115 constitucional, pues los servicios que ustedes ofertan ahí son precisamente los que le competen al municipio. Y entonces, si en una parte de la charla les decía que tengo que hacer un puente entre ciertas facultades, atribuciones y obligaciones que tiene un orden de gobierno como es el municipal, y esto sirve para poder medir eficiencia y eficacia de los gobiernos, y que también puede ser un elemento, un procedimiento donde se incide para que haya actos de corrupción, pues les pongo aquí, bueno, les presentamos aquí, porque además realmente a quien hay que agradecerle la presentación es a Ivonne y a Flavio, que nomás se las explico. Estos servicios, este tema de la recolección de la basura, del agua potable, como de alguna manera, igual en la escala de 10, estamos calificando el quehacer de un orden de gobierno en función al deber ser en cuanto a su función. Y ahí están las calificaciones. ¿Quiénes reprueban? Los policías, donde se reprueba también en este mantenimiento de las calles y avenidas, donde se reprueba también en el alumbrado público, y asocien ustedes alumbrado público y lo podemos asociar con el tema de la inseguridad o de lugares donde puede propiciarse alguna condición para que se cometa un delito. Entonces empezamos de alguna manera a vincular una serie de elementos. No alcanza a pasar lo de las carreteras y las calles. Bueno, basta salir y ver en este momento cómo están muchas de ellas. Y bueno, los jardines, el drenaje pasa de panzazo, como dicen en la escuela. Entonces, ahí observamos ya algunas de las calificaciones que se otorgan por parte de los servicios públicos desde la perspectiva del ciudadano. Avanzamos a la siguiente, por favor, veamos algunos datos adicionales. Veamos algunos datos adicionales como estos. Vamos a ver ahora en particular a diversos sectores. Seguramente esto les es totalmente conocido. Pero déjenme agregar un elemento más. Percepción sobre la corrupción en diversos sectores, pero las dos barras significan muy frecuente o frecuente. Entonces, si ustedes suman las dos barras en una escala de 100, podrán darse cuenta de que los actos de corrupción con policías son de 56.3, muy frecuente, y de 31.3, frecuente. Entonces, esto es prácticamente en 9 de cada 10 casos que los actos de corrupción se perciben, para el caso de los policías, de manera frecuente o muy frecuente. Vean ustedes los partidos políticos, vean ustedes las agencias del Ministerio Público, los diputados y los senadores,
los gobiernos estatales. Vamos a ver otros, vamos a ver a los empresarios. Muy frecuente, 25, 1 de cada 4, y frecuente 4 de cada 10, es decir, 65 de cada 100. Vamos a la otra parte, donde no se observan estos, donde no se percibe esta corrupción en los ámbitos muy cercanos, en el primer círculo, en la familia, con los vecinos e inclusive con compañeros de trabajo. Ustedes observen de alguna manera, ahí están las ONGs, por ejemplo, los organismos autónomos, instituciones religiosas, y esto nos da cuenta de cómo lo percibimos en cada uno de estos sectores, y ya si quisiéramos de alguna manera enfatizar, priorizar, localizar, pues tenemos un elemento muy contundente para poder ver cómo se comporta la corrupción, pero además cómo se comporta la corrupción en ciertos sectores para dar cierta prioridad. Continuamos con un siguiente dato. ¿Qué pasa cuando nos preguntamos qué tantos usuarios tuvieron algún tipo de problema para llevar a cabo un trámite? Pues la mitad. La mitad de ellos, la mitad de nosotros, la mitad de quienes fueron sujetos de la encuesta mayores de 18 años en ciudades de más de 100,000 habitantes, 1 de cada 2 tuvo algún problema. Y ahí va. ¿Dónde se presentó el problema? Hablábamos al principio de la tramitología. Pues ahí está. Vamos a decir, casi 9 de cada 10 problemas que enfrentaron los usuarios fue precisamente en la tramitología. Pero veamos esto como un vaso medio lleno o medio vacío. Si el problema que observamos o que observan los usuarios que está relacionado con la corrupción está en cuanto a esas barreras para poder llevar a cabo el trámite, automáticamente estamos llegando a ciertas conclusiones de donde tenemos que poner especial cuidado precisamente para poder incidir en el tema. Y uno de ellos es los trámites que tenemos que hacer. Pues ahí está un elemento fundamental que seguramente lo tienen ustedes visibilizado y contemplado dentro de las acciones que se llevan en la materia. Ok, avancemos, por favor. Se preguntarán, bueno, ya hemos visto un panorama nacional, claro, porque además lo ponemos en ese sentido para que de alguna manera sirva como una referencia. Pero bueno, vamos a nuestro estado, vamos a platicar de nuestra entidad. Tengan ustedes siempre presente en la diapositiva que al hacer la referencia, obviamente nos sirve para poder precisamente ver en relación, en este caso, al porcentaje nacional, cómo estamos. Y veámoslo aquí. En el caso del Estado de México, el 91.6% de la población, igual de 18 años y más, percibió actos de corrupción de la entidad. Pero además los percibió muy frecuentemente, es decir, sistemáticamente o con mucha frecuencia. Entonces, si ustedes, en este caso con la barra roja que representa al Estado de México, suman de alguna manera este porcentaje que percibió estos actos de corrupción, llegarán al dato de 91.6, que es 9 de cada 10 en nuestra entidad que percibió estos actos de corrupción. Pero, para que sirva la referencia, si esto lo comparamos con el país, con el promedio del país, el país anda alrededor del 87% versus el 91.6% que tenemos en nuestra entidad. Entonces ahí nos sirve ya como una referencia en particular. Avancemos a la siguiente diapositiva también para ver esta cuestión de cómo se percibió la corrupción como una práctica muy frecuente o frecuente, principalmente ¿en dónde? ¿Con quiénes? Y aquí está la respuesta. ¿Con quiénes observamos mayor acto de corrupción? Con los policías. Inclusive, tengan ustedes ahí en mente esta referencia de nuestra entidad versus el contexto nacional
para que puedan tener una idea de cómo estamos en ese sentido. Vean ustedes, viene descendiendo primero policía, luego partidos políticos, ministerios públicos, diputados, senadores, gobiernos estatales, municipales, sindicatos, empresarios, inclusive aparece de cierta manera las comisiones de derechos humanos, hospitales públicos, y luego volvemos de alguna manera a observar que este tipo de prácticas son menos frecuentes, ¿sí? O muy frecuentes en los entornos familiares inmediatos. Y ahí lo podemos de alguna manera ya clarificar, pero además podemos comparar cómo se presenta en esos diferentes sectores, en nuestra entidad y en el promedio nacional. Adelante, por favor. Vamos cerrando nuestra presentación. A lo mejor, ciertamente, nuestra presentación no podemos decir lo que es concluyente, pero dejemos algunos elementos ahí. La lucha contra la corrupción tiene lugar en muchos escenarios, ya vimos algunos sectores, ya vimos de alguna manera en dónde y con quiénes se presenta más, en qué proporciones. Es reciente, apenas se empieza a escribir el libreto, y este libreto que se empieza a escribir va desde la libertad de expresión, el acceso a la información, las regulaciones en la normatividad, los tramos de control de la autoridad, la observación, las auditorías sociales, la observación directa del ejercicio del gasto, hasta los sistemas de denuncia, que en su momento forman parte de todo este gran entramado que tiene que ver con el tema. Sin embargo, esta cultura de legalidad en mucho puede ayudar a combatir la corrupción con un elemento que seguramente ustedes tienen muy presentes. Si la autoridad es la primera en cumplir, seguramente la ciudadanía va a observar que hay un cambio. Entonces, esto es fundamental, es un elemento fundamental. Adelante, por favor. Quiero cerrar con una frase que me hicieron favor de investigar y que dice así: ningún legado, ninguno, absolutamente ninguno, es tan rico como la honestidad. Esta frase de William Shakespeare. Con esto, cierro de alguna manera, no concluyo, cierro esta charla. Estoy a la orden y espero que haya sido de interés para ustedes el primer abordaje del tema con un sobrevuelo de lo que en el instituto hacemos en contribución con el sistema anticorrupción del Estado de México. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Jaime. Ya hay aquí manos levantadas, así que vamos a continuar este diálogo. Jaime, si nos permites, si nos regalas algunos minutos, y le cedo el uso de la palabra a nuestra colega María Guadalupe Olivo. Adelante. Gracias, presidente. Hola, Jaime, me presento contigo y tu equipo, Guadalupe Olivo, integrante del Comité de Participación Ciudadana. Te saludo con mucho gusto, agradezco tu participación y a tu equipo que te acompaña, que sin duda te hizo una presentación. Digo, ¿qué decimos? Los números son números, ¿no? Son datos precisos y esos no se equivocan. Pero sí quiero comentarte, todo detona también de las preguntas que hacemos, a quién se las hacemos y a dónde van dirigidos. Nuestro trabajo como ciudadanos, o al menos yo así lo percibo, es verlo también desde el punto de vista ciudadano. Y tú lo dijiste al inicio, también quiero un poco hacer referencia a lo que comentaba mi compañera Zule, en el sentido de que habría que normalizar. Sí, y como hacernos un reseteo de no ver la corrupción como un tema tan común y tan normal, incluso el concepto, y tenerlo muy en baja, alta, menor, mayor, la empresarial, la corrupción, en todos los sentidos, porque ya hay todo un estudio y es muy amplio el tema que pudiéramos hablar en cuanto al concepto. Pero poco hablamos del cómo hablar como en positivo para
para retrovertir, no sé si la palabra esté correctamente aplicada, esta percepción que tenemos. Y eso sí ha sido un trabajo que a nosotros nos mueve mucho, el hablar en cómo tener o conseguir un índice. Me queda claro que va a ser a medida de que ya no haya corrupción, ¿no? O sea, si sigue habiendo un alto índice de percepción es porque hay corrupción. Pero también tú lo decías, Jaime, al inicio, es algo que ocurre en lo oculto, que mucho se sabe por los temas mediáticos, porque si no fuera por eso, a lo mejor ni siquiera nos enteramos de lo que ocurre. Sabemos que este porcentaje es quizá menor del que haya porque es lo que se llega a saber, pero sin duda esta percepción que siempre queda hasta abajo, de la familiar o vecinos y demás, influimos todos para que ocurra la de arriba. O sea, estos que están acá influyeron para que ocurriera esta que esté en el alto índice, porque no pudiera haberse dado si no hubiéramos los ciudadanos incurrido en eso. Entonces, nuestro trabajo también como ciudadanos y como Comité de Participación Ciudadana es trabajar con la ciudadanía para saber en qué influimos y en qué aportamos nosotros a ese alto índice. Porque a lo mejor sí, cuando nos preguntan, calificamos, no, pues la policía son corruptos, los partidos políticos son corruptos, bla, 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 todos son corruptos. Pero no hablamos de la ciudadanía, cómo participa para esa corrupción, para que se den esos índices de corrupción. Entonces, yo no sé si hubiera, y que sería un trabajo, yo sé que no es fácil, y tú lo dijiste al final, incluso con la frase que cierras, en donde dices que a medida de que la cultura de la legalidad se va a dar a medida de que la ciudadanía vea que la autoridad cumple con su trabajo, pero no sé si yo lo veo de esta manera. Si tú cumples como ciudadano también puntual con tus pagos, puntual con tus contribuciones, puntual con tus pagos de tenencias y demás, no tienes ni siquiera por qué hacer más trámite, que te conectas y rápidamente lo puedes hacer. O sea, también creo que a medida de lo posible deberíamos de hacer algo, y no sé si pudiéramos trabajarlo con ustedes, para que la ciudadanía pueda ver cómo influye para que esa corrupción se dé, para que es como poder revertir esa percepción que tenemos si nosotros mismos formamos, digo nosotros como ciudadanos, formamos parte de esa corrupción que se da a niveles altos. La verdad es que pues corroboras, muchas gracias por tu participación, lo que ya sabemos, lo que hemos visto, y que tenemos un tristemente célebre alto nivel y lugar a nivel mundial en percepción de la corrupción. Y uno de los trabajos que van encaminados en la política estatal anticorrupción es justamente eso, porque de verdad que sí se hace trabajo, sí hemos estado procurando que esto no ocurra, pero si tú vas a cualquier encuesta, ya en automático también te vas, corrupto, o sea, ya ni siquiera te paras a ver, porque ya tenemos el estigma de que estamos en un país corrupto y en un estado corrupto, ¿no? Entonces, yo creo que el trabajo que tenemos también con independencia, el trabajo que hagan las autoridades y demás, el que pudiéramos trabajar contigo en cómo hacer algún tipo de encuesta o algún tipo de trabajo o engranaje para que este índice de la corrupción se pudiera ver reflejado, o el trabajo que se hace también y la participación de la ciudadanía para que siga ocurriendo, se pudiera ver que ha bajado, porque finalmente la corrupción se mide por percepción. No tenemos otra medida de la corrupción. Entonces, pues esa sería mi participación. Jaime, Flavio, muchas gracias. Cristina, Ivonne, muchas gracias. Y pues le dejo el uso de la palabra. Manolo, no sé. Manuel, adelante. Gracias, Pepe. Pues celebro esta reunión. Siempre ha sido un placer participar en encuentros con el INEGI porque es muy enriquecedor. Tengo pues, muchos años de conocerlos como instituto y de que nos apoyen en muchas materias. Yo creo que lo que tenemos que trabajar es en formar nuevas medidas y voy a separar mi participación en 3 momentos. Una, respecto de los estudios que ya existen y que celebro que nos hayas compartido y que hay una nota que hicieron respecto a este estudio 2019-2020, hicieron una nota en diciembre 21 respecto del Día
internacional del combate a la corrupción, que está padrísimo y que traigo aquí algunos datos para compartirlo, pero eso va a ser en el segundo punto. Fíjense que hay un estudio de calidad de la ciudadanía que realizó el Instituto Federal Electoral, extinto ahora nuestro Instituto Nacional Electoral, en el año 2012-2013 fue presentado, y en materia de confianza de la ciudadanía, este índice de percepción de la corrupción se parece muchísimo. La pregunta era distinta. La pregunta era, ¿en quién tienes más confianza? ¿O en quién tienes menos confianza? No me acuerdo cuál es si era en positivo o en negativo. No soy especialista en el tema. Pero a esa pregunta, los que tenían menos confianza se parecía mucho a lo que teníamos ahí. Seguridad pública, ministerios, los empresarios mal calificados también a media tabla, los periodistas mal calificados a media tabla, y así hacia abajo. De este estudio de calidad de la ciudadanía preparado por el Instituto Electoral, en las conclusiones de cierre, se proponía que uno de los elementos fundamentales para recobrar la confianza como país hacia las instituciones y lógicamente hacia las personas, porque también como aparece aquí, en los lugares que más confianza teníamos, pues está en los temas de la familia y vecindad, pero también con un grado de desconfianza como tal, y aparece en lo que nos hace el favor de presentar. Entonces, la conclusión en ese momento es que nos habíamos aislado como sociedad de ser una sociedad que participaba activamente en todo, o sea, en reuniones familiares, en asociaciones de padres de familia, en asociaciones religiosas, en asociaciones profesionales. Nos habíamos deslavado de la participación ciudadana. Y entonces la conclusión en esos años era: necesitamos participar como ciudadanos. Con este impulso, yo creo que se ha venido trabajando positivamente y vamos avanzando. Entonces, yo lo que propondría como un primer saque que deberíamos de trabajar es poder hacer estudios en el tiempo y de diferentes fuentes que nos acerquen también a ver una tendencia y a ver cómo podemos cambiar esta situación, porque el tema de confianza, a diferencia del de corrupción, es netamente percepción. O sea, al final del día, aquí en materia de corrupción sí tenemos un índice para la percepción y un índice para la victimización, que como tal en denuncia, ya sea a través del órgano interno de control o a través de las fiscalías especializadas que hoy existen o a través de cualquier elemento que hoy tenemos medible, podemos hacer la victimización, la integración de investigaciones, la persecución, la resolución favorable o en contra, etcétera. Hoy ya tenemos medidas a partir del año 2015 y la reforma que nos genera el sistema anticorrupción y el avance que hemos logrado. Hoy podemos construir nuevos índices, sí, de victimización con nuevos elementos. Yo creo que ese es un tema importante, pero no debemos de perder de vista la percepción. Y esa sería mi primera idea, de que trabajemos en conjunto. Primero, nuevos índices, y segundo, unos esquemas de temporalidad que nos permitan hacer, a lo mejor con otros estudios equiparables, una ruta temporal que nos marque la tendencia. Segundo, en el tema de este informe que preparaba en diciembre de 2021, quisiera resaltar en el tema de adultos, en la historia del año 2013 a 2020 que presentan en ese estudio, se movió el índice de percepción, cuando menos en el Estado de México, del 12% al 15%, casi el 16%. Creció la percepción dentro de la población adulta de nuestro estado que la corrupción era presente. Sin embargo, en la parte de pregunta, de la misma pregunta a las empresas, que yo asumiría a las empresas más como víctimas y a los adultos más como percepción, sin que esto sea determinante, ¿no? Es una de las cercanías. A nivel empresarial pasa del 5.6 al 5.1, se contrajo un pedacito. Pero para mí el índice más relevante es el costo promedio de la corrupción, que cuando se le pregunta a las personas, a los adultos,
fue de 2,450 pesos promedio a casi 3,800, superior a 3,800. Se movió en 1,400, se movió en un 33, casi un 35%, el crecimiento del costo de la corrupción a nivel de adulto. Sin embargo, en materia empresarial se redujo en un 50%, se va de los 14,000 a los 7,000. Y entonces, creo que esto nos obliga a focalizarnos y hacer distinciones entre la parte de percepción, y por eso en mi intervención anterior quería distinguir entre esa visión de la corrupción en servicios públicos, en trámites, que es generalizada a toda la población, y en la corrupción que pudiera distinguirse como de altas esferas o de altos costos, y que en uno y en otro podemos identificar victimización a partir de la reforma y percepción también, como se ha venido midiendo. Entonces, quisiera resaltar esto, y aquí pues, tengo una frase de Heráclito que me encanta, que dice que lo único constante es el cambio. Yo sé que hemos venido trabajando en estos índices de percepción, nos han ayudado. Yo creo que estamos llegando a un punto en que tenemos que generar nuevos índices. Y es trabajo que hemos estado haciendo. De hecho, uno de los puntos de la orden del día que hoy se autorizó justamente habla de la aplicación de la política anticorrupción y de los índices que se generarán a partir de esta política. Estamos en esa construcción como sistema, pero yo creo que deberíamos de trabajar de manera conjunta, porque no hay nadie más profesional, no hay nadie más emblemático desde mi percepción personal, y no porque sean nuestros invitados hoy, pero siempre les hemos reconocido el gran trabajo que hace el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática en nuestro país desde toda la vida, con esa capacidad de independencia, de profesionalismo, de metodología y sobre todo de explicación de los datos. Los datos son datos simplemente si no tenemos acompañantes como ustedes que nos los transformen en información y que esa información nos la facilite para que podamos convertirlo en herramientas. Les agradezco la presentación y ahí cerré mis 3 temas. 1, estudios comparados. 2, generación de nuevos índices a partir de la reforma y de la posibilidad. Y 3, el cambio se va a dar y tenemos que revisarlo. También hay una máxima que yo veo aquí. Cuando empiezas a medir algo que nunca habías medido, lo que yo esperaría es que empeorara, porque nunca se había reportado. Si nadie ha preguntado nunca si te pega el niño de la esquina, el día que empieces a preguntar vas a empezar a generar datos en contra o derivados de esa acción. Yo lo que esperaría es que en estos nuevos índices todo fuera para peor, porque se está empezando a medir y tener una base para poder mejorar esa estadística. Sería mi participación, yo Jaime Flavio. Gracias por estar el día de hoy con nosotros y atento a seguir trabajando con ustedes. Muy amable, gracias. Gracias, Luis Manuel. Jaime, ¿quieres reaccionar a estas 2 primeras intervenciones? Veo que Zule también quiere hacer uso de la palabra. Si gustas, podemos reaccionar a estas 2 primeras y veremos una segunda ronda, que sería Zule. Adelante, Jaime. Claro, yo diría que tenemos que complementar los estudios cuantitativos con los cualitativos. O sea, eso sin duda es un elemento fundamental para poderlo lograr. Considero conveniente que en este proceso de generación de nueva información podamos previamente explotar todo lo que hay, tener esa confirmación de ese diagnóstico y establecer algunas líneas que pudieran efectivamente, ya se mencionó, focalizar, localizar desde el punto de vista de lo local, acciones que pudieran incidir, ya también sabemos, en qué sectores y en qué tipo de corrupción, que es al menos en muchos de los casos, en este principio de Pareto, el 20% de los sectores representan el 80% de los actos de corrupción, y entonces esto daría pie a acciones que pudieran ser de impacto. Eso creo que
que pudiera ser como parte de esta aproximación y de uso y de primer contacto, ahora sí que de regreso al primer saque, de lo que pudiéramos hacer con lo que está, con lo que tenemos, con lo que podemos aprovechar, e inclusive en ese acompañamiento que pudiéramos dar para que la información que está disponible y que todavía seguramente podemos hacer algunas consultas muy especializadas en el laboratorio de microdatos, pudieran serles útiles a ustedes para tomar ya algunas decisiones en la materia. Eso sería de entrada mi primer elemento. Y el otro, construir indicadores es un tema que tiene que ver con varios aspectos. Lo voy a mencionar de manera muy general. Uno, el indicador per se no nos sirve cuando de alguna manera no está claro el objetivo que buscamos. El objetivo es el qué voy a hacer, la meta es el cuándo y cuánto, y el indicador responde a la pregunta de cómo voy. Entonces, si tengo claro a dónde voy a llegar y qué es la meta que tengo que perseguir, el indicador me tiene que dar cuenta precisamente de que voy en la dirección, en el comportamiento y a la velocidad que debo de ir para poder cumplir con esa meta. En ese sentido, la construcción del indicador requiere de información. Requiere de información que efectivamente pueda asociar, en general los indicadores son cocientes, que pueda asociar dos elementos que nos lleguen a una conclusión que realmente sea valiosa. Esos indicadores van a servirnos precisamente si y solo si contemos con información consistente, congruente, que tenga un proceso, que tenga un metadato y que efectivamente nos lleve a que esta asociación o este cociente nos dé una herramienta para tomar decisiones. Entonces aquí yo trabajaría mucho en la parte de la información. Es decir, ¿qué información nos va a servir para en su momento saber el origen, el proceso que sigue esa información, la frecuencia, sus características, quién la genera, para qué, cuándo, para que entonces con esta metodología podamos efectivamente lograr que la información que vamos de alguna manera con ella a generar estadística de segunda generación, que sean los indicadores, nos dé efectivamente elementos contundentes para poder tomar algunas acciones muy, muy precisas. Esos serían mis dos elementos ahorita que pongo como notas, como apuntes. Gracias, Jaime. Zule, tienes el uso de la palabra, por favor. Gracias. Perdón que tuve que apagar mi cámara, pero la red no está suficientemente fuerte para tener ambas cosas. Bien, yo creo que una de las cosas más importantes y rescatables siempre de los procesos de medición, pues es lo que siempre decimos, lo que no se mide no se puede evaluar y no se puede perfeccionar. Y creo que de lo que hemos visto y de lo que se escucha y de lo que sabemos finalmente, la percepción de la corrupción principalmente y que se mencionó aquí, está en ese tema de trámites y servicios y que tú, presidente, incluso lo has presentado en algunos momentos y aquí con estas cifras que nos presenta el día de hoy, Jaime, creo que es muy claro que nosotros como CPC tenemos que ver qué haremos para modificar esas acciones. Por ejemplo, a mí de pronto se me viene a la mente que tendríamos a lo mejor que pensar y replantear el que se pueda reglamentar el tema de trámites. Se me viene a la mente de lo que se hablaba, los trámites en cuanto a abrir un negocio es completamente diferente en Huixquilucan que en Ecatepec, que en Tejupilco. Y entonces esto queda a discrecionalidad. Sin embargo, creo que debiera de haber reglas claras, estándares claros para todo un estado y de esa manera tener como, pues, como es las reglas del juego de manera clara
para que todos podamos participar en igualdad de condiciones. Y a lo mejor nosotros como CPC lo que tendríamos que hacer es, una vez que tú has hecho esos análisis, presidente, una vez que ahora el INEGI nos ha presentado de manera puntual estos índices de percepción de la corrupción, en donde también está muy claro este tema, creo que a lo mejor ahora nosotros podríamos ponernos a trabajar, valorar, revisar y analizar en homologar y estandarizar las reglas del juego por estado. Digo, lo ideal sería por país, en el país, pero cada estado tiene particularidades distintas, pero mínimo como estado sí debieran de ser las reglas claras del juego, por lo menos en algunos trámites importantes, que de entrada es los trámites para un negocio o inclusive para, no para abrirlo, para refrendarlos. Cada año hay que refrendar algunos documentos y es distinto, incluso si cambia de administración, de partido, una presidencia municipal, pues las reglas del juego vuelven a cambiar y entonces hay que empezar de cero. Yo creo que ese es un tema importante que a lo mejor como CPC podríamos valorar y aterrizar, derivado de, pues por supuesto, esta espléndida exposición respecto de los índices de percepción de la corrupción. Muchas gracias. Muchas gracias, Julia. Claudia, por favor, tienes el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Pues primero, doctor Jaime y a su equipo, muchas gracias por esta presentación. Ha sido muy, muy ilustrativa. Y por otro lado, consultarle también, doctor, me llamó mucho la atención el indicador en materia de trámites respecto de las asimetrías de información con un 36.7%. Ello en relación a lo que hemos venido trabajando precisamente en el CPC, en el sentido de que desde la ciudadanía esperaríamos que toda la información, pero específicamente la relativa a trámites y servicios, sea en un lenguaje claro y sencillo que le permita a la ciudadanía comprender qué es lo que se requiere de él. Por supuesto, no solo en trámites y servicios, sino en toda aquella información que genere el Estado, pero sí específicamente en estos por el índice precisamente que estamos analizando. Hemos platicado también del tema de desconfianza ciudadana, hemos platicado del tema del concepto propio de corrupción, en el sentido de que partimos de la idea de que es un abuso del poder público. Aquí me permito dejar una reflexión un poco sui generis, pero ¿desde qué punto podemos analizar que este abuso del poder inicia desde el uso del lenguaje? ¿Por qué el uso del lenguaje técnico dirigido a la ciudadanía que probablemente no va a tener la expertise ni debe tenerla para comprender lo que se está requiriendo? Entonces, me gustaría consultarle si en este indicador de asimetrías de información hay alguna pregunta o algún reactivo relativo precisamente al uso del lenguaje ciudadano en estos trámites y servicios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Claudia. Jaime. Sí, gracias Claudia por los comentarios. Este comentario que haces es muy, muy profundo, muy interesante, porque efectivamente algo de lo que sin duda nos pasa, porque nosotros, todos los que estamos ahorita, somos ciudadanos también, y también estamos inmersos en este entorno donde se llevan a cabo este tipo de prácticas, y también cuando vas al doctor o consultas a un abogado o hasta un contador, pues el lenguaje con el cual te explican la situación en particular que estás viviendo, pues no siempre es del todo claro. Entonces, ¿no hay alguna pregunta en especial en alguno de las diferentes encuestas, excepto en la DICEG, que está dirigida al grupo LGBTQ+, donde se habla precisamente del lenguaje y habla de algunos actos que tienen que ver con violencia en sus diferentes tipos? Pero específicamente está para esa encuesta. Para esas encuestas de corrupción no hay una pregunta específica sobre el lenguaje técnico que pudiera de alguna manera ser una limitante. Se engloba dentro de esa parte que tú bien señalabas de la asimetría en la información. Ahí está prácticamente englobada este tema, ¿no? Pero bueno, nos queda un poquito a lo mejor como tarea, si en el cuestionario está expresa la pregunta y si prácticamente tenemos alguna información adicional,
con mucho gusto se las compartiríamos, pero eso nos queda un poquito como para revisarlo nosotros. Y ese punto de la simetría de la información, ¿a qué pregunta y respuestas se incluyen para de alguna manera agruparla al final en el dato que ustedes observaron? ¿Sale? Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Pues la verdad es que ha sido una mañana muy productiva. Normalmente nosotros con frecuencia acudimos a este tipo de estadísticas, de estudios, pero nada mejor que tener este encuentro con ustedes, Jaime, conocer a detalle la perspectiva con la que se elaboran. Y a mí me parece muy oportuno que hayas iniciado con esta cuestión de la definición para dejar al final el tema de los datos, porque creo que eso nos ayuda incluso a entender el dato. Yo estaba acá buscando en estos momentos algunos datos adicionales para tratar de entender el dato que nos presentabas, y me saltó esto. ¿Cómo es que los policías son donde se presentan esta mayor percepción de los actos de corrupción, cuando en el Estado de México tenemos un policía por cada 1,000 habitantes, ¿no? O tenemos 73,361 policías en total, según datos de 2015, cuando tenemos 248,511 profesores, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser posible que un número tan reducido de servidores públicos puedan tener una alta frecuencia en la percepción de actos de corrupción frente a un número muy alto de servidores públicos en el que la percepción es menor? Luego, ¿cómo podemos entender ese dato cuando en el Estado de México el tema de las cuotas escolares ha sido un tema álgido, ha sido un tema de discusión, un tema que la sociedad ha planteado? Y yo creo que ahí nos sirve en buena medida, precisamente para no perdernos y entender el dato, es arrancar con esa definición que tú hiciste, Jaime, ¿no? De plantearnos la corrupción como el abuso de cualquier posición de poder. Y entonces hay que identificar cómo en ciertos segmentos gubernamentales el poder quizá está más concentrado, quizá es más trascendente las consecuencias de los actos de poder que facilitan la condición del abuso frente a otros sectores. Y ahí yo creo que tenemos un especial campo en las áreas del Estado en las que la fuerza del Estado se aprecia con mayor nitidez, evidentemente es el tema de seguridad y de justicia, y el otro en el que la capacidad del Estado tiene una trascendencia para tomar decisiones que afectan la vida cotidiana de las personas, que sin duda es la cuestión de todos los trámites. Ya llevamos avanzados algunos estudios, ya llevamos un par. El tercero que viene precisamente es sobre disponibilidad de información acerca de trámites municipales en los portales de transparencia, que esperamos presentar para el mes de mayo. Y seguramente va a ser muy importante convocar algún panel de expertos que, Jaime, si nos permite, seguramente ahí también te vamos a volver a invitar para que les presentemos previamente los 3 análisis que estamos haciendo de esta serie, más lo que ustedes están generando, y poder integrar este panel que nos permita, como decía Zule, plantear una ruta de hacia dónde podemos ir en la generación de propuestas específicas que nos permitan pedirle a los municipios un solo registro del contribuyente, ¿no? Si en un trámite yo te traigo mi identificación, mi comprobante de domicilio, pues dame una clave de usuario para que no te tenga yo que estar presentando en todos los trámites los mismos documentos, y que la falta de uno, la ilegibilidad de alguna copia o algo, sea lo que retrase y gestione estas posibilidades. Jaime, por favor, tienes el uso de la palabra. Gracias. Déjeme poner una nota con dos de los casos que acaban ustedes de comentar. El primero, el de los policías. Vimos, vamos a quedarnos con la imagen de que están en el top de la percepción ciudadana de mayor corrupción. Pero déjenme agregar otro elemento que posiblemente sea
hasta cierto punto no explica la situación, pero lo pongo como un enfoque adicional. Y voy a ponerlo en dos sentidos, en el mito urbano y luego en la parte de la información. Me tocó ver en Netflix una película sobre una película de una policía de la Ciudad de México que narra las vivencias de su experiencia como policía. Narra cuestiones de acoso, narra cuestiones de segregación, de discriminación y una serie de hechos, ¿no? Esa es la parte de la película. Pero ahora vamos al dato. Si ustedes también revisan la información respecto a una encuesta que se hizo específicamente dirigida a los policías y donde se muestra sus perfiles, donde te dice el policía que tiene que poner gasolina para que mueva la patrulla, donde te dice que tienen un número limitado de balas y que tienen que tener una serie tienen que comprar su uniforme. Pongo esto para ilustrar de alguna manera que el abordaje de este tipo de temas tenemos que verlo de una forma 360. Es decir, no es la selfie, vimos la selfie de los policías, pero tenemos que verla en panorámica. Déjeme tocar el otro tema, el tema de la tramitología. Existe en la Secretaría de Economía o Desarrollo Económico de la entidad una dirección general, si no mal recuerdo, que se encarga de la regulación y reglamentación de los procedimientos que se llevan a cabo para las actividades económicas. ¿Por qué cito esto? Porque no solamente en esta dirección cuentan con el inventario de los diferentes procedimientos y servicios que se ofrecen en el sector público estatal, sino que los tienen identificados y está ese inventario. ¿Qué significan estos dos elementos que estoy poniendo en el apunte? Que de alguna manera sí tenemos en este momento una selfie, pero tenemos que buscar esta panorámica 360 de la situación en particular, porque habrá alguna información adicional en otro sector, con otro enfoque, desde otra perspectiva, y que tenemos que abordarlo con una construcción sistémica, holística inclusive, y más este tipo de problemas que son multifactoriales. Entonces lo dejo ahí como un elemento en pro precisamente del abordaje de un tema sumamente complejo, sumamente interesante, pero que tenemos que verlo también en esa perspectiva y que afortunadamente, y lo digo tal cual, afortunadamente sí hay mucha información que nos ayuda, sí, a poder complementar, contextualizar, referenciar la información, si bien del tema de corrupción, pero en un espectro mucho más amplio con otro tipo de temas. Ese es mi comentario. Muchísimas gracias, doctor Jaime Hernández Vergara. La verdad es que ha sido muy útil y provechoso para el Comité de Participación Ciudadana del Estado de México contar esta mañana con la presencia tuya de tu equipo de trabajo. Te comprometemos ya desde luego al panel que se va a realizar en el asunto de trámites. Creo que, como bien dices, necesitamos incluir distintas perspectivas para no caer en el error de contar con un punto ciego que nos permita reducir el problema solamente de una manera tan esquemática y tan grosera que no nos ayude a la solución. Creo que efectivamente una película de policía, sea para dar la ficha completa a todas las personas que nos sintonizan, que nos ven, es un testimonio crudo, difícil, de una circunstancia que lo hemos dicho aquí en diferentes ocasiones. La sociedad a veces también hemos dejado a los policías en una condición de desamparo y el Estado a veces también los ha lanzado a enfrentar esta circunstancia muy difícil
con sus propios medios y los orillamos, los dejamos en una situación de vulnerabilidad, de riesgo que desde luego tenemos que enfrentar todos. Tenemos que asumir que un entorno así, desde luego, lesiona la dignidad del propio servidor público y propicia su vulnerabilidad ante el agente corruptor. El agente corruptor también. Pues muchas gracias, Jaime. Te despedimos de esta sesión, agradeciéndote desde luego tu muy valiosa participación. Despedimos a Flavia, a Cristina, muchas gracias por la gentileza de sus atenciones siempre. Y nos ponemos en contacto para darle continuidad entonces a estos trabajos. ¿Estás de acuerdo? Gracias, creo que sí. Cierro diciendo gracias. Pensemos global y actuemos local en el tema de la corrupción. Muy buen día a todos y a todas. Hasta luego. Buen día. Pues ha sido la participación esta mañana del doctor Jaime Hernández Vergara, que como ustedes han visto, su expertise, su conocimiento en este tema nos permite conocer desde la perspectiva del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, desde esta responsabilidad que tiene como coordinador estatal México Poniente de esta importante institución, los trabajos, los indicadores y la información que existe al respecto. Si les parece, vamos a continuar entonces con el desahogo de la agenda de la sesión. Y el siguiente punto corresponde ahora a la lectura y, en su caso, aprobación del acta de la 7ª sesión ordinaria de 2022, de fecha 6 de abril de este año. El acta fue remitida, se recibieron observaciones, todas ellas se han incluido en la versión final que fue remitida con la convocatoria, por lo que les pregunto si alguien tuviera alguna observación adicional. No, presidente. Me parece que no. Entonces, si están de acuerdo, lo someteríamos a su votación. Quienes estén por la aprobación del acta, por favor, levanten la mano. Gracias. El acta ha sido aprobada por unanimidad de los presentes. El siguiente punto consiste en la lectura y, en su caso, aprobación de la propuesta de acuerdo relativo al 5º tablero de avance del programa anual de trabajo del Comité de Participación Ciudadana. Como saben, habíamos estado esperando el proceso de actualización de nuestro sitio electrónico, el cual ya va muy avanzado y estamos prácticamente a punto de concluirlo. Hará falta un par de reuniones de revisión final y el evento de presentación, pero ya esto nos permite contar con el tablero de marzo completamente actualizado. Habrá algunos ajustes que se tienen que realizar. Hay un indicador de febrero en el 1.51, la falta de un link por esta cuestión de la actualización. En el 2.1.3 nada más tenemos que revisar si la primera ronda de personas que se autorizaron para ingresar a la red ciudadana en la primera sesión de abril presentaron su registro en marzo. Habrá que incluirlo esto aquí. Lo mismo que en la actividad 2.2.4, que también consiste en recibir las aplicaciones. Se tendrá que verificar ese tema. En el caso del 251, diseño y aprobación del manual de procedimientos, esta era una meta de febrero, ahí hay que hacer el ajuste. Lo mismo en el manual de instrucción para sistemas municipales, que ese ya se presentó, ¿no? Ese se presentó, se tiene que registrar ahí que es uno de uno, entonces ahí cambiar el color. Igual emitir opinión sobre el programa de trabajo del coordinador, tiene que hacer allí un ajuste. Los talleres regionales para presidentes municipales que los teníamos originalmente programados en febrero o marzo, estos los tendremos ahí que ajustar como temas pendientes para su desahogo posterior. En el tema de análisis, en marzo se tiene que reportar el análisis que presentó la doctora Zulema, el de trámites.
y el segundo de trámite será, pero en el siguiente tablero, junto con el segundo análisis de la en propuesta de metodología de indicadores, también tenemos que revisar ahí la consistencia. Proponer la adopción de medidas para la difusión de la existencia e integración de las instancias de Contraloría Social. Era una meta para marzo, esa estará pendiente. Lo mismo que la campaña de difusión para que las instancias de Contraloría Social existentes estén enteradas de la existencia del CPC. Y en el diseño e implementación del sistema de seguimiento del funcionamiento del sistema estatal anticorrupción, ya en marzo se tuvo una reunión, entonces aquí sería en proceso esta actividad. Y las capacitaciones de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, y hay un link en marzo que debe ir en febrero. El resto de los elementos del tablero están en los términos planteados, y si no tuvieran, pregunto si tuviera alguien alguna observación. Muy bien. Entonces, con estas correcciones que se van a hacer al tablero, se sometería a la aprobación de todas y todos ustedes. No sin antes decir que ya en el sitio electrónico del CPC, justo puede ya consultar cualquier persona esta información que hemos venido aprobando mes por mes, tanto en el apartado de acuerdos como justo precisamente en su inicio, viene ya un campo de reporte de avance del plan de actividades 2021-2022 que nos permite consultar el tablero. Para cualquier persona que esté interesada en darle seguimiento a los trabajos del Comité de Participación Ciudadana, ahí puede acceder a esta información. Entonces, someteríamos, si me lo permiten, a aprobación este quinto tablero correspondiente al mes de marzo. Quienes estén por su aprobación, por favor, levanten. Muchas gracias. Solo me parece que no se manifiesta en contra, entonces, adelante. Muchas gracias. Estaríamos por la aprobación. El siguiente punto consiste en la presentación, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de acuerdo por el que se aprueba la aceptación de los candidatos en el registro de organizaciones de la sociedad civil, academia, profesionistas, grupos empresariales y medios de comunicación para consolidar la red ciudadana anticorrupción del Estado de México. Claudia, te cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente, con mucho gusto. Pues como sabemos, seguimos con la convocatoria permanentemente abierta para quienes gusten sumarse a las actividades de la Red Ciudadana Anticorrupción. En la sesión del día de hoy tenemos 3 candidatos que han manifestado su deseo y han enviado su información para sumarse a esta red ciudadana. Tenemos a la ciudadana Norma Aranzazu Valdés Pedraza, a la ciudadana Maricela Hernández Martínez y al Consejo Coordinador Empresarial, si no tengo mal el dato. No, Coparmex. nada más son esos dos. No, tuvo un tercero que... Es que me llegó un alcance, pero Sí. no lo puedo descargar. Ese Coparmex, que llegó ayer justamente. ¿Ayer? Sí, lo compartí con la modificación del alcance del acuerdo. Es correcto, sí, lo vi ayer en la noche, Sí. pero no lo puedo bajar. En el proceso. Muchas gracias, una disculpa. Sería nuestro tercer interesado. En este sentido, el acuerdo sería propuesto como que se admiten estas 3 personas físicas y la persona moral indicadas, y como segundo punto, la adscripción de los mismos a las subredes. En este sentido, la propuesta es que la ciudadana Norma Aranzazu Valdés Pedraza se adscriba a la subred académica, la ciudadana Maricela Hernández Martínez a la subred de profesionistas y la organización civil a la subred de empresarial. En ese sentido sería la propuesta. Muchas gracias. Consulto si alguien desea hacer uso de la palabra. No, seguir invitando al presidente, pero es Claro, seguir invitando a todas las organizaciones de la sociedad civil. La verdad es que es un gran resultado para nosotros que en cada sesión tengamos a alguien que se está incorporando a la red. Eso nos muestra que la propia red va cobrando su vida, que los trabajos que se están realizando en la red comienzan a llamar la atención a la sociedad civil. Así que seguimos invitando a todas las personas de manera individual, a las
organizaciones de la sociedad civil, a las corporaciones empresariales, a las entidades académicas y a cualquier grupo de ciudadano que con una simple acta de asamblea y la designación de un representante pueda estar en condiciones de sumarse a este ejercicio. Entonces, con esta propuesta que ha hecho Claudia, se sometería a la aprobación de todas y todos ustedes este acuerdo número 24 de 2022 para la incorporación de Norma Aranzazú Valdés Pedraza, Marisela Hernández Martínez y Coparmex. Muy bien. Los que estén por su aprobación, por favor, levanten la mano. Muchas gracias. Gracias, Julia. Se tiene por aprobado, entonces, este acuerdo. El siguiente punto consiste en la presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta de acuerdo por el que se aprueba la convocatoria del tercer encuentro de comités de participación ciudadana del Estado de México y municipios. Dentro del programa de trabajo habíamos considerado solamente realizar un encuentro, que era el segundo, pero dada la necesidad de ampliar el espacio de diálogo con nuestros compañeros y compañeras de los CPCs municipales, se ha considerado en el grupo de la representación distrital la necesidad de convocar este tercer encuentro. Lula, ¿nos quieres, por favor, dar los detalles de este acuerdo? Sí, gracias, presidente. Pues como ya lo comentas bien, se acordó y se aprobó en la reunión distrital la celebración y aprobación de este tercer encuentro, que será de manera regional, en donde vamos a tener una dinámica diferente que va a ser a través de mesas de trabajo, en donde se van a exponer 3 temas, que son, bueno, los temas que los mismos integrantes de los comités de participación ciudadana eligieron y que son retos y alcances de los comités de participación ciudadana, denuncias y procesos de seguimiento, estrategias de defensa de los comités de participación ciudadana y política anticorrupción, la implementación de la política anticorrupción y gobierno abierto. En este sentido, pues es que es la propuesta para que se lleve a cabo nuestro tercer encuentro. Se queda a consideración el acuerdo propuesto y estamos ahorita en la etapa siguiente, donde ya se envió la propuesta para que los integrantes de los comités de participación ciudadana se postulen como panelistas para que inicien el trabajo, los trabajos en las mesas que estarán coordinadas por cada uno de los integrantes del comité de participación ciudadana. Eso sería lo que estaría en el encuentro, presidente, y que se somete a consideración para aprobación del pleno de nuestro comité. Muchísimas gracias, Lula. Pues sí, como bien dice Lula, la representación distrital generó una serie de propuestas de temas que fueron sometidos a la consideración de los integrantes de los CPCs, quienes en la semana previa, en la primera semana de abril, manifestaron su intención de qué mesas pudieran ser las que pudieran tener un mayor interés. Y así está definido de denuncias y procesos de seguimiento por parte de los comités de participación ciudadana, estrategia de defensa de los comités de participación ciudadana, retos y alcances de los comités de participación ciudadana. Ahora estamos en esta segunda fase de consultar quiénes de nuestros colegas desean participar en estos paneles y presentar sus ponencias e intervenciones. Recordarles a nuestras y nuestros compañeros que el plazo de registro de los panelistas a las mesas vence el viernes 22, para que a partir de eso tengamos nosotros una idea de cómo estaría integrada la mesa y por si tuviéramos que realizar algún tipo de ajuste o fortalecer alguna ley, que seguramente no será el caso. Y después se abrirá ya el registro para la asistencia y la definición de las sedes en función precisamente de este registro. Consulto si alguien tiene alguna intervención sobre este tema.
No, nada más el comentario, si me lo permites, presidente y compañeros. Yo creo que eso, esto que ha surgido de estas representaciones, es el trabajo que esperamos que se realice de manera cotidiana a nivel municipal. Que no sean asistentes o que no sean capacitados, sino que sean generadores de estas opciones y que lleguen a sus propias conclusiones de acuerdo a sus realidades. Esa es una situación que habla de la ciudadanización del sistema, lo cual celebro, y pues estar muy al pendiente de lo que realizaremos en conjunto con ellos, seguramente al final de este tercer encuentro, para que se pueda llegar a conclusiones y consolidarlo en un solo documento que sirva de herramienta y de guía para la generación de sistemas municipales aquí en el Estado de México, pero también como un antecedente para el sistema nacional anticorrupción. Sería mi comentario y compartirle con mis compañeros municipales la riqueza y la valía y la importancia que este tercer encuentro implica, no solamente para el Estado de México, sino para el sistema nacional en su conjunto. Y estaremos todos gustosos de participar, pero sobre todo muy al pendiente de los resultados de esta reunión. Sería cuanto, presidente. Gracias, licenciada. Aquí parte. Gracias, Lula. Muchas gracias, Luis Manuel. Pues muy bien, sin duda será un encuentro muy importante y es una señal significativa para responder a los retos de este difícil inicio de año a nivel municipal, en el caso de nuestros colegas de los sistemas municipales. Entonces, a su aprobación, esta propuesta de acuerdo, quienes estén por la aprobación de la misma, por favor, levanten la mano. Muchas gracias. Solamente serán ajustes para que se señale que es el encuentro del CPC del Estado de México y municipios. Gracias. El siguiente punto del orden del día consiste en el informe de los trabajos para el diseño del programa de implementación de la política estatal anticorrupción. Aquí debo informar solamente que se están realizando a partir del día de ayer diferentes mesas a las que ha convocado la Secretaría Ejecutiva y en las que los integrantes del Comité de Participación Ciudadana participan en estos trabajos para revisar las acciones específicas que se están proponiendo para la implementación de las prioridades de la política. Ayer tuvimos una, mañana también, ayer tuvimos dos y mañana están también convocados otras dos, entonces estaremos al pendiente el viernes y las que se suman. Perfecto. Bien, sobre este punto, ¿alguien más desea intervenir? Pasamos al siguiente informe de los trabajos para el diseño de indicadores de la política estatal anticorrupción. Pues, si me lo permites, presidente, en el mismo sentido lo comentábamos más temprano en la reunión con el Instituto, con el INEGI. Estamos teniendo mesas de trabajo para la implementación de la política. Derivada de estas mesas de trabajo, dentro de los comentarios que se han vertido por los diferentes participantes, que hay que resaltar que la sociedad civil en su conjunto está participando de estas mesas de trabajo, en donde participan investigadores, académicos, organismos diferentes a los que integramos el sistema anticorrupción. De ahí se han estado tomando notas porque se está identificando dentro de las acciones específicas el desarrollo de estos indicadores que está alineado a este programa en lo particular, que es el establecimiento de indicadores. Es un trabajo que va de la mano, porque si no tenemos los objetivos y las acciones definidas, sería humanamente imposible y prácticamente difícil lograr la generación de estos propios indicadores. Sin embargo, de los trabajos respecto de las acciones, ya se han identificado, por lo menos en la apreciación de la primera mesa en la que participamos el día de ayer, la generación de un par de indicadores que se hablaban respecto de dos de las líneas específicas que estamos dando seguimiento respecto de algunas actividades relevantes de este tema, que hablaba de evaluación, justamente de evaluación de desempeño, a lo cual se llegó a la determinación que había que generar de manera previa los indicadores para después poder hacer las evaluaciones correspondientes. Entonces, respecto a estas actividades, se están identificando áreas de oportunidad para la generación de indicadores. La Secretaría Técnica, así como los que participamos ahí, estamos tomando nota para que esto se sume a los trabajos
del diseño de indicadores, tal y como está en nuestro programa de implementación de la política estatal. Sería cuánto, presidente, mi comentario. Muchísimas gracias, Luis Manuel. Consulto si alguien desea hacer uso de la palabra de manera adicional en este tema. No. Si no es así, entonces agradecemos a Luis Manuel el reporte de esta parte del trabajo que viene realizando la Comisión Ejecutiva, los integrantes del CPC que forman parte de la Comisión Ejecutiva y la maestra Claudia Valdés, secretaria técnica, que también participa en esta instancia. El siguiente punto del orden del día consiste en el seguimiento de los acuerdos aprobados por el Comité de Participación Ciudadana. Tienen ustedes el registro, la base de datos. Tenemos todavía en proceso el acuerdo número 7. Ya se presentaron las observaciones de los convenios. Ahora lo que sigue es el proceso para determinar la continuidad de los mismos, el referendo. El acuerdo 8 de la Caja de Herramientas Legislativas también está pendiente de su incorporación al sitio electrónico. El 9 se encuentra vinculado con el 18 de este año, los dos son permanentes en tanto que corresponde a la al seguimiento de la política estatal anticorrupción. Entonces esto solamente designamos responsables de parte del CPC, pero bueno, se continuarán los trabajos. El acuerdo número 4 de 2022, que es la revisión de los exhortos a los presidentes municipales, se enviaron, además de que está publicado, se enviaron ya 102 comunicaciones dirigidas. Siguen faltando 6 municipios que está pendiente de emitirse. Y bueno, seguimos en la espera de las respuestas de los alcaldes. Por lo que corresponde a la convocatoria del concurso para el diseño del logotipo de la Red Ciudadana Anticorrupción, está aprobado, está publicado. Recuérdame, Claudia, ¿te das el dato cuando cierra el registro? Porque creo que tenemos que revisar, porque me parece que en el sitio electrónico no está reflejada la modificación. Veo que aparece el 9 de abril, entonces tenemos que hacer la modificación en el sitio electrónico y seguir invitando a las personas para que quienes deseen participar en este concurso de diseño del logotipo de la Red Ciudadana Anticorrupción todavía están a tiempo de formular sus propuestas. En el caso del acuerdo número 17 de 2022, en el que se invita a la persona designada como fiscal general para suscribir el compromiso por la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. El acuerdo se encuentra publicado y también fue remitido ya de manera oficial al fiscal general. Estamos a la espera de su respuesta. En lo que corresponde al acuerdo número 20, que correspondió al registro de las 3 personas que se incorporaron a la red: Misión Social por México, Asociación Colibrí, Sueños, Alegría, Lucha y Trabajo, y María Fernanda Uribe Prado. Ya se encuentra publicado en nuestro sitio electrónico el acuerdo de su admisión y estamos solamente en proceso de emitir la notificación de su integración, así como su constancia, ¿verdad? Sí. Tenemos este pendiente, Sí. que también será para el caso de las 3 personas que el día de hoy se han incorporado. Y por lo que corresponde al acuerdo que adoptamos también en la sesión pasada, el 22 de 2022, referente al reto público anticipando riesgos de corrupción, ya se publicó en el sitio electrónico y está en proceso la elaboración de los oficios para invitar a los integrantes del comité coordinador y al resto de los órganos constitucionales autónomos que no están representados en el comité, para que puedan sumarse a este. Por lo que corresponde al Código de Ética, aprobado con el Acuerdo 21 de 2022, estaba pendiente solamente el tema del engrose, porque recordarán que había propuesto la doctora Zule incorporar este concepto de transparencia y rendición de cuentas, y por mi parte el de no discriminación, inclusión y equidad de género.
cuya versión final ya fue remitida con la carpeta con la que se convocó esta sesión. Pregunto si sobre el engrose ya no habría observaciones. No. Muy bien, entonces, ¿no, verdad, Zule? Entonces, ya con este engrose procederíamos a la publicación de este acuerdo y a su registro como una norma interna del propio Comité de Participación Ciudadana. Esto es lo que corresponde al seguimiento de acuerdos. Pregunto si alguna o alguno de ustedes tiene comentario al respecto. No, Presidente. Muy bien. Perfecto. Entonces, procedemos al siguiente punto, que son sistemas municipales anticorrupción. En este punto tiene el uso de la palabra María Guadalupe Olivo. Adelante. Gracias. Gracias. Sí, gracias, presidente. Pues nuevamente con el gusto de saludarles y que pasen muy buena mañana todavía a los que nos siguen en las redes sociales. Y bueno, de alguna manera, en algunos municipios se han ido resolviendo las problemáticas que tenían con motivo de la entrada de las nuevas administraciones. Ese es un tema que se viene trabajando también y reportando los representantes distritales en las sesiones que tenemos para ese efecto. Y bueno, afortunadamente hemos venido avanzando. Y bueno, de las actividades que han hecho, las más relevantes que han hecho nuestros sistemas municipales, les informo que el Comité de Participación Ciudadana de Jiquipilco se encuentra organizando la conferencia Perspectiva de Género en la lucha contra la corrupción y acoso laboral, que será impartida por la maestra Rocío Álvarez Miranda, coordinadora de Equidad de Género de la Universidad Autónoma del Estado de México, y se celebrará el próximo 25 de abril a las 11 horas en la Casa de Cultura del mismo ayuntamiento. Será de manera virtual, no va a ser presencial. Entonces sí les comento que está complicado que estemos por ahí en Tejupilco por las otras actividades que tenemos, pero esperemos nos puedan compartir. Y también les comento que tuvieron ellos mismos una reunión de trabajo con el titular de la instancia de la mujer de su municipio con la finalidad de generar actividades de colaboración y capacitación. También los integrantes de Juchitepec ya firmaron su contrato de prestación de servicio y ya publicaron una encuesta digital con la finalidad de dar a conocer las experiencias y opiniones de los ciudadanos en materia de seguridad pública. Les comparto también que el Sistema Municipal de Nicolás Romero firmó un convenio de colaboración con los comités de Jiquipilco y de Cotitlán Izcalli, en donde a través del cual se permitirá generar sinergia e intercambio de experiencias y buenas prácticas entre estos comités de participación ciudadana. También están organizando una campaña de difusión de cultura anticorrupción. Nuestros compañeros de Chicolhuapan se encuentran distribuyendo trípticos con la finalidad de dar a conocer el funcionamiento de su sistema municipal anticorrupción. Los integrantes del Sistema Municipal de San Mateo Atenco organizaron la conferencia Prevención de la Corrupción y Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, impartida por la doctora Lisbeth Padilla, que fue dirigida a los servidores públicos de ese ayuntamiento, y también ya celebraron su primera sesión ordinaria del Comité Coordinador Municipal. Los integrantes de Teoloyucan sostuvieron una reunión presencial de trabajo con su presidente municipal y su contralor interno, en donde coordinaron ya futuras acciones para dar cumplimiento a su programa anual de trabajo. El Comité de Participación Ciudadana de Chalco aprobó su programa anual de trabajo del Comité Coordinador. También les informo que el presidente, que ya se encuentran cubiertos los honorarios al 100% de nuestros compañeros de Chalco. Les comento también que el Sistema Municipal de Ixtlahuaca celebró su 92 sesión ordinaria en la que acordaron dar seguimiento a su programa anual de trabajo. También sostuvieron una reunión de trabajo con la Unión de Comerciantes del centro de su municipio con el propósito de firmar un convenio de colaboración con grupos empresariales y a través de la que se permitirá incentivar la participación ciudadana. Asimismo, los comités de Almoloya de Juárez, Metepec, Temuaya y Sinacantepec, que conforman el Distrito 16, celebraron la firma del convenio de colaboración el día hoy, 20 de abril, a las 13 horas, en la Casa de Cultura de Temuaya. Y bueno, les comento de las convocatorias que están abiertas para que se encuentran en la página electrónica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción, y es para la conformación de comités de participación ciudadana municipal de Toluca, con vigencia el 21 de abril del 2022. Para la conformación de la Comisión de Selección Municipal, tenemos a Zultepec con vigencia el 21 de abril, Joquisingo con vigencia el 25 de abril,
y San José del Rincón con vigencia el 29 de abril de este año. Eso es cuanto, presidente. A todos, muchas gracias. Muchísimas gracias, Lula. Aprovecho para saludar en este momento a nuestras compañeras y compañeros de los comités de participación ciudadana de Nicolás Romero, Metepec, Villa del Carbón, San Mateo Atenco, Temuaya, Ocoyoacac, Huehuetoca, Jiquipico, Iztlahuaca, Xalatlaco, Texcoco, Chautla, Cotitlán Izcalli, Rayón, San Antonio de la Isla, Iztapan de la Sal, Valle de Chalco, Nezahualcóyotl, Cocotitlán, Tepetaustoc, Villa Victoria, Coacalco de Berriozábal, San Felipe del Progreso, Coatepec, Harinas, San José del Rincón y Tonanitla, que nos acompañan en esta transmisión. Muchísimas gracias. ¿Alguien más desea intervenir en este punto de sistemas municipales anticorrupción? No. No, presidente, gracias. Muchas gracias. Si no es así, entonces lo daríamos por concluido y pasaríamos al siguiente punto que corresponde al tema de asuntos generales. En este tema de asuntos generales, si me permiten, yo registré el tema de avance que llevo en la elaboración del curso de cultura de legalidad. En este ya se identificó una bibliografía básica sobre el tema. Se está ahorita en proceso de revisión de las fuentes, que yo espero podamos concluir esta parte por ahí del 13 de mayo. Ya hay una propuesta inicial de estructura, que a ver si la podemos en estos momentos proyectar, pero la estructura que se está proponiendo de arranque para el curso llevaría un primer apartado que sería introducción, un segundo apartado que denominamos ¿por qué podemos hablar de la cultura de la legalidad en Iberoamérica? El tercero, la función del principio de legalidad en una sociedad democrática. El cuarto, la noción de cultura de legalidad. El quinto, las tensiones para la definición de la cultura de la legalidad. El sexto, experiencias en la materia. Y el séptimo, la cultura de la legalidad en el Estado de México, cerrando con las referencias del curso. Esta es la propuesta de estructura inicial, que todavía puede tener alguna modificación al concluir el proceso de revisión de fuentes. La elaboración del documento de referencia, la meta que propongo es que el 31 de mayo tengamos ya un primer borrador para que pueda ser circulado y se someta a la aprobación de parte de este Comité de Participación Ciudadana para la sesión del 1 de junio. Trataríamos de que la elaboración de la presentación interactiva del curso se realice el 17 de junio y que también la elaboración del banco de reactivos para la aprobación del curso se realice el 17 de junio, junto con la grabación del video de introducción el 24 de junio, para que sea sometida a la aprobación de CPC, la presentación en la sesión del 6 de julio, y procurar que el montaje del contenido en el sitio electrónico pudiera estar a partir del 11 de julio. Este es el avance que llevo, que quería comentarles a ustedes de los trabajos para la elaboración del curso en línea, Introducción a la noción de la cultura de la legalidad. Consulto si alguien tuviera alguna observación o comentario al respecto. No, No, felicidades. Sí, ¿no? Ok. Si no es así, es solamente presentación y reporte de cómo vamos. Y ahí están las fases que estamos ahorita planteando. Bueno, concluimos entonces este punto de asuntos generales. Y si no hay ningún tema adicional, siendo las 11:58 del día 20 de abril, daríamos por clausurada esta octava sesión ordinaria del Comité de Participación Ciudadana del Sistema de Corrupción
del Estado de México y municipios. Muchas gracias a quienes nos acompañan aquí en la sala. Zule, saludos, muy buen día. Y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en la transmisión. Muy buen día. Buen día, gracias.